Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Abraham Fuentes Pereira, mi número de matrícula es 1795321, estoy en la clase de laboratorio de analógicos y digitales los sábados de V1 o V2. Bueno, a continuación hablaré sobre la práctica 4. Bueno, la práctica 4 se llama análisis espectral. El objetivo de la práctica es que el alumno analizará diversas funciones y señales en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Conocerá gráficamente las señales y así su comportamiento. Bueno, entonces a continuación la tarea nos pide realizar 3 diferentes ejercicios, 3 diferentes tareas. Cada tarea tiene sus incisos. Bueno, aquí esta es la tarea 1. Bueno, al principio los iré poniendo. Iremos viendo lo que se grafica y al final comentaré sobre ellos. Este es un ejemplo de RecPulse, y ahí se ve. Bueno, también la tarea 1 nos pidió lo mismo, pero con TreePulse. Sacarla una gráfica, pero con TreePulse. Bueno, esta no es, veremos si cambia. Ahí está. Y también nos pidió otros 2 incisos. También se nos pidió sacar la función exponencial en el dominio de la frecuencia, en este inciso. Ahí está. Como vemos, es una función exponencial que crece de manera muy rápida. Bueno, la última tarea que se nos pide de la tarea 1, el último inciso. Igual es la función coseno del dominio de la frecuencia. Ahí está. Bueno, en conclusión, con esta tarea, en todas las gráficas están dadas en el dominio de la frecuencia. Esto quiere decir que tenemos un rango de análisis para su comportamiento. Tenemos graficado f en el eje x, esto es el rango de frecuencia, mientras que en el eje y tenemos xf, que es la frecuencia multiplicada por la función e a la menos j 2pi, con el fin de obtener la transformada de Fourier para el dominio en la frecuencia. Bueno, a continuación en la tarea 2 se nos dio 2 fórmulas, o más, sí, dos formulitas, y nosotros tenemos que graficar, tenemos que igual lo que hicimos en la tarea 1, pero ahora ya no con coseno, bueno, sí con coseno, pero ya ahora se le agrega el 3pi, 30pi. En este se nos encargó coseno de 30 por pi t más coseno de 40 pi t más coseno de 50. Bueno, y aquí está el espectro de frecuencia. Y por último, de la tarea 2, aquí está. Se va a hacer un poquito más grande, se va a agregar una más, porque bueno, aquí se desapareció el título porque le piqué, ahí está. Bueno, se agregó una más porque ya la última, ya ahora sí es coseno de 50 pi, y en la pasada no tenía la pi, y ahí cambia un poquito. Dice, este es el espectro de frecuencia de señal modulada en amplitud. Bueno, por conclusión de esta práctica,
Se hizo el análisis en el dominio de la frecuencia para la señal modulada en amplitud ST igual a coseno de 30pi más coseno de 40pi más coseno de 50pi-t y coseno de 30pi-t más coseno de 40pi-t más coseno de 50. Bueno, aquí terminamos lo que es la tarea 2 y por último la tarea 3, que son 4 incisos muy pequeños. Nada más nos daba una fórmula. En esta la fórmula que fue, bueno, no una fórmula, como un ejercicio, y ese decía zinc por F entre 2, y eso fue lo que nos dio. Igual de aquí, esta es la siguiente. Este es un espectro con una función de 1 entre 1 más j por 2 por pi por t por f, perdón. No es por t, es por f. Y este es el espectro de una función de seno cardinal al cuadrado. Y por último, se nos pidió que hiciéramos un espectro de una función enseguida les digo. Un espectro de una función de 9 entre 9 menos 4 por pi elevado al cuadrado por f elevado al cuadrado. Y así es como nos queda. Bueno, en conclusión, se determinaron las frecuencias de corte de los incisos dados. Se nos encargó unos incisos y determinamos las frecuencias de corte. Bueno, por mi parte eso es todo y buena tarde.